algebraica. Entonces, ahí está, no se olvide. Este es un término, ¿no? Ok. Entonces, podemos continuar. Ok, por ejemplo, otro término. Otro término, podemos hablar de este. Entonces aquí podemos definir el signo. Acá podemos definir el coeficiente. Y aquí podemos definir su parte literal. Y acá podemos definir su exponente. Si se dan cuenta, otros compañeros dirán, Florencio, ¿qué pasó con el exponente? No está bien planteado, miran, ¿no? Entonces, miren, si se dan cuenta, cada parte literal tiene un exponente. Entonces, acá podemos hablar de el grado de un término, ¿no? Hemos dicho su exponente, perdón, acá no sería su exponente, tendría que tener su grado. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en la parte literal tres incógnitas o tres letras. Entonces podemos hablar del grado absoluto, que sería en este caso 3, ¿no? Listo. Vamos a desglosar, ¿ya? Poco a poco. Esa es la idea, que aprendan poco a poco. Entonces, por ejemplo, acá no se ve el signo. Entonces, el signo, obviamente que está, cuando no se escribe el signo, se supone que está delante un más, signo positivo tiene, ¿no? Entonces, normalmente el signo, cuando no se escribe, se supone o se intuye que es positivo, ¿ya? Entonces, el coeficiente, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. En el signo, ya les dije, solamente hay dos tipos, positivo o negativo. Ahora, en el coeficiente, en los coeficientes solamente podría haber esto, Florencio me pregunta, mira, por ejemplo, una expresión algebraica de este tipo. No simplemente 3, ¿no? Podemos hacer otro numerito. Por ejemplo, esto. ¿Tenemos el signo? Sí. A ver, cambiamos de pluma.
Tenemos acá, perdón, tenemos acá el signo. Ahora la parte literal, Lorenzo, o su coeficiente. También podemos decir que el coeficiente puede ser un número. Normalmente es un número, pero en este caso podríamos tomar esto como un coeficiente. Y todo esto como una parte literal. Y el exponente o el grado sería la suma, el grado absoluto tendría en este caso, no el grado relativo, ¿no? Entonces tendría un grado absoluto. ¿Ok? Entonces se podría definir, entonces el coeficiente podría ser un literal o un número. Porque normalmente esto se podría escribir de esta forma. Decir que acá tiene un signo, el signo obviamente que es positivo. Su parte literal se sobreentiende, perdón, su coeficiente se sobreentiende acá, ¿no? Que tiene un número 1, porque 1 multiplicado por una parte literal da la parte literal. Entonces acá se sobreentiende que tiene un coeficiente. Y todo esto sería la parte literal. Y todo esto sería su grado. ¿Ok? Entonces, normalmente todos los ejercicios de álgebra son de este tipo. Esto es lo normal. ¿Ya? Lo que estoy subrayando con lo que estoy poniendo en cuadrito, ¿no? Es lo normal. Pero también esto está bien realizado. Por eso se dice que el coeficiente podría ser un literal, ¿no? No hay mucho problema. Ya, entonces la base, o también denominado parte literal. En esta parte hay dos tipos. Podrían ser letras minúsculas. Normalmente se escribe con letras minúsculas, ¿ya? A, B, C, D, así. O podría ser X, Y, Z, y así. Entonces, por ejemplo, normalmente las letras A, B, C se utilizan para términos conocidos o términos, valores conocidos. Estos son conocidos y estos son desconocidos. ¿Ok? Ya. Después, el exponente. O el grado. Mejor lo llamaremos grado, como lo hemos definido. Entonces, el grado normalmente hay dos tipos. Ya les dije a su momento, les he adelantado. Este grado podría ser un grado absoluto. ¿Lo podrías repetir? No, grado absoluto respecto a todas las letras. O también podríamos tener un grado respecto a una letra. Por ejemplo, miren,
este ejemplo, el grado de este ejemplo, por ejemplo, de este ejercicio, el grado podría ser 1 respecto a x. Y el grado podría ser 2 respecto a y. Y el grado absoluto de este término, porque esto es un término, es igual a 3, ¿ya? El grado normalmente es un número, ¿no? Entonces acá se puede decir que el grado absoluto de este término es 3. ¿Ok? Entonces ya estamos entendiendo que es un término. ¿Ok? Y ya saben, un término tiene signo, coeficiente, parte literal y grado. Y el grado normalmente, así también voy a poner con amarillo, normalmente en una ecuación se contempla el valor absoluto. Cuando te pregunten, sácame el grado de este término, te pregunte. Entonces, así, directamente, ¿no? Determinar el grado de este término. A ver, creo que tenemos un problema. Estamos bien, ¿no? Pensé que teníamos un problema. Ok. Entonces me preguntan, saca el grado de esta ecuación, perdón, de este término. Entonces el grado normalmente va a ser el grado absoluto, que va a ser 3, ¿ok? Listo. Entonces, al siguiente término. Entonces ya hemos hecho, ya hemos hecho la definición. Estamos definiendo también un término. Y ahora vamos a hacer operaciones con términos. Antesitos, tenemos que definir entonces, por ejemplo, acá en las clases de términos hay normalmente 5 clases, ¿ok? Podemos definir un término entero, después un término fraccionario, un término racional, irracional, términos homogéneos, listo. Entonces, ¿cuántas clases hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clases de tipos de término. Por ejemplo, un término entero normalmente está definido por esta, acá, la parte, a ver,
borrar. Por ejemplo, un término entero, directamente al grano. Un ejemplo vamos a poner. 5a podría ser un término entero. Podríamos poner 6a a la sexta por b, 3/5 de b, ¿no? ¿No? Podría ser entero, ¿no? No confundamos, ¿ya? Siempre una característica de los términos enteros quiere decir que la parte literal no tiene que haber denominador en la parte literal, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta acá, el denominador es 1. Entonces, como tiene un denominador 1 o un denominador de parte literal no tiene denominador parte literal, entonces es un término entero. Mientras el término fraccionario podría ser así. Perdón, acá ya no tenemos que poner. ¿No? Podría ser así. Podría ser, por ejemplo, 5a sobre b. Mira, si se dan cuenta, acá existe un denominador literal, letras, literal. Entonces, a eso se llama término fraccionario, ¿ya? Entonces, término racional de la misma forma. Por ejemplo, si un término racional sería racional, ¿no? Listo. Perdón. Acá estamos. Un término racional sería todos estos. Esto es racional y esto también es racional. Pero un término irracional recién entraría, ¿no? Así. Podríamos combinar con fracciones inclusive. Mire, es un término irracional. Acá, homogéneos, donde todos los grados absolutos sean iguales. Por ejemplo, este término con este término son homogéneos. ¿Por qué? Porque el grado de esto es 5 y el grado también es 5, el grado absoluto. Si el grado absoluto de dos términos es idéntico, entonces se puede decir que los términos son homogéneos. Y heterogéneos, lo contrario, ¿no? ¿Ok? Lo contrario, es decir, que los grados sean diferentes. ¿Ok? Entonces, 6 tipos de definir términos y empezamos ahora a trabajar con propiedades de términos y hacer una clasificación de algunas expresiones algebraicas. ¿Ok? Entonces acá tenemos un ejercicio, por ejemplo. Antes de hacer ejercicios, vamos a hacer la suma, la resta, la multiplicación, la división de términos. ¿Ok?
Entonces, por ejemplo, ya hemos definido que es un término, tiene cuatro elementos, tiene un signo, tiene un, un valor de, perdón, tiene un coeficiente, una parte literal y un grado, ¿ok? Entonces, listo. Entonces empezaremos con la suma. Por ejemplo, te pide sumar dos términos. A ver. Entonces vamos a hacer. Estos son por si acaso operaciones. Operaciones de términos, ¿ok? Entonces acá vamos a hacer la suma. Entonces ya hemos dicho. Entonces vamos a hacer un puro ejemplos. Ejemplo. Sumar los términos. A más 5x más 8b más 3c. Entonces te pide sumar los términos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacer, por ejemplo, acá está mal escrito, ahí está, ¿no? Entonces aquí. Entonces en principio tienes acá un término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término. ¿Listo? 4 términos. Y cada uno de estos términos, ya saben, tiene su signo, tiene su parte, su coeficiente, su parte literal y su grado. ¿Ok? Entonces, listo. Y me pide sumar. Suma. Entonces, S, defino una variable, nueva variable S, que me ayude a sumar. Entonces, por ejemplo, A, desconozco el valor de A. Entonces, ahí lo mantengo. Más, utilizo para la suma siempre el operador más. Para el segundo término dice 5x. Entonces, desconozco el valor de x. Entonces, sumo 5x. Más 8b. Desconozco el valor de b. Entonces, pongo 8b. Y más 13. Entonces, para mí, este es mi resultado. ¿Ok? Entonces, miren, por ejemplo, acá van a disculpar, pero este es el ejercicio más sencillo que se puede hacer. Tal vez hay estudiantes que no lo entienden así, como su suma términos. ¿Bien? Los 4 términos pones con el operador más y listo. Ahora, en este caso no se puede factorizar los términos o simplificar los términos. Por ejemplo, acá tengo un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Sumar los términos. Por ejemplo, 3a, 5a, 8b y 7b. Entonces, nuevamente, tenemos 4 términos. Suma va a ser igual a 3a más 5a más 8b más 7b. Listo, esa es la suma. Pero les decía, se puede hacer una factorización de términos, ¿ya? Entonces, miren, acá, 3a más 5a, ¿se puede sumar? ¿O se puede factorizar?
Sí, ¿por qué se puede factorizar? Porque hay una propiedad que nos dice si la parte literal de ambos términos es idéntica, entonces se puede factorizar el, el coeficiente o se puede hacer un operador en el coeficiente, ¿no? Entonces acá ya entramos con propiedades, por ejemplo, ¿no? Entonces acá copiamos A, 3 más 5. Acá ponemos el B también de la misma forma, 8 más 7. Entonces, ¿se acuerdan qué propiedad es esta? La propiedad distributiva, ¿se acuerdan? Entonces acá estamos ahí, ¿no? Por ejemplo, si esto distribuimos acá, 3 por A, 3A, por 3 por 5, 5 por A, 5A. Entonces aquí estamos aplicando la propiedad distributiva, ¿no? Entonces la suma, ¿qué va a ser igual? 3 más 5, 8. A. Más 8 más 7, 15B. Ok, entonces esta es mi respuesta. Entonces aquí seguiremos practicando algunos ejercicios. Miren, por ejemplo, acá tengo un ejercicio. Un ejemplo. Por ejemplo, me dice sumar los términos. Voy a utilizar fracciones. ¿Ya? ¿Cuántos términos tenemos? 2 términos. Entonces hacemos las operaciones. A ver. La suma va a ser igual. El primer término, copio el primer término. ¿Qué operador uso? El signo más. Y por ejemplo acá tiene un signo negativo. Entonces para distinguir de este signo más con este signo menos utilizo un paréntesis. Eso nos va a ayudar a distinguir del operador con el término, ¿ok? Entonces acá ya vamos a entrar a las propiedades de los signos, pero básicamente este ejercicio estamos sumando 2 términos que tienen la parte literal exacta. Por ejemplo, acá tenemos esta parte literal y esta parte literal que son iguales. Entonces se puede sumar sus coeficientes. Entonces acá menos un medio menos un medio por x y y. ¿Estamos? Entonces estoy copiando la parte literal acá y estoy sumando sus coeficientes. Entonces acá estoy utilizando la propiedad de los signos que dice que más por menos, no hemos entrado todavía acá, ¿no? a la multiplicación, pero acá ya estamos adelantándonos un poquito. Más por menos da menos, otro menos por más, ya que vamos a utilizar el por con un puntito, ya da menos. Si fuera más por más menos por menos, más. ¿Listo? Esta es la ley de los signos. Cuando utiliza siempre paréntesis, ¿no? Listo. Entonces acá nuestra suma, ¿cuánto sería? Menos un medio menos un medio. Básicamente ya sabemos sumar fracciones. Eso es parte de la aritmética. Base, acá, ¿no? El denominador. Menos 1, x, y. Esto sería menos 2 sobre 2
xy. Y de acá la suma, podemos decir, esto vale 1, que es menos xy. Esto es nuestra solución o respuesta. ¿Ya? Entonces este ejercicio estaba sencillo, fácil. Así podemos hacer otros ejercicios. Por ejemplo, mire, yo te pido sumar 7a menos 8b menos 15a 9b menos 4c y 8,8. Entonces miren, si se dan cuenta, cada uno de estos tenemos ¿cuántos términos? Tenemos acá un término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término y sexto término. ¿Ya? 6 términos. Entonces me pide sumar. Entonces la suma va a ser igual. Lo copias ahí directo todo, ¿no? Entonces 7a más. Entonces como este término tiene el signo contrario, entonces utilizo un paréntesis. Más. Acá también utilizo un paréntesis. Más. Menos. Perdón, más. Menos 4c. Más 8. Entonces, acá para hacer desaparecer los paréntesis, utilizo la ley de los signos. Más por menos da menos. Más por menos da menos. Más por menos da menos. ¿Ok? Listo. Entonces, acá, por ejemplo, hago la factorización conocida, porque acá ya no se puede sumar todo. Entonces necesito factorizar. Por ejemplo, acá tenemos 7a, con este 15a se puede factorizar. Otro término que se puede factorizar es 8b con 9b. Hice, no hay más, sueltito, 8 también hay sueltito. Entonces acá, entonces lo que está con amarillo factorizo. Entonces acá le puedo poner 7a, acá 15a. ¿No? Entonces, ¿qué operación hago? La resta, ¿no? 7 menos 15, copio acá la base, perdón, la base o la parte literal. Entonces, menos 8. ¿No? Listo. O 15 menos 7 es 8. El signo tiene que ser del mayor, ¿no? En este caso es 15, entonces está 8a. Ahora el otro, lo que está con amarillo, perdón, lo que está con rojo, menos 8b con 9b. Entonces acá lo que hago, la diferencia, b copio. Entonces la diferencia es 1 del signo del mayor más. Entonces 1b también es lo mismo que decir b. Más b menos 4c porque lo copio directo y más 8. Entonces acá yo ya tengo mi respuesta. Voy a poner acá. ¿No? Ahí tengo mi respuesta. ¿Ok? Ya. Entonces todo claro con la suma. No estamos haciendo ejercicios sencillitos. Una vez que vamos a hacer la resta, la división y la multiplicación y la división. Ya voy a poner ejercicios más complicados para que ya entremos en calor, ¿no? Estamos practicando.
Entonces ahora aquí vamos a hacer la resta. De la misma forma que la suma, el operador, la única diferencia es que vamos a utilizar el operador aritmético, así se llama, menos, entre paréntesis acá, así, ¿no? Menos. Listo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el mismo ejercicio. Restar. Voy a hacer el mismo ejercicio del anterior, el que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces te pide restar. Entonces la respuesta de esta resta de términos, entonces pongo una letra R, que es la respuesta, va a ser 7A. En vez de utilizar el operador más, utilizo el operador menos. Entonces, este término tiene un signo, entonces lo tengo que utilizar con paréntesis. Así, ¿no? Entonces estoy restando todos los términos, ¿no? Listo. Resta de términos. En el orden que me han dado, ¿no? Dice restar 7A menos 8B menos 15A, 9B menos 4C, 8. Listo, entonces estoy restando. Entonces, para hacer esta resta, estoy restando a 7A todo, por si acaso, ¿no? Entonces acá utilizamos la ley de los signos igual. Menos por menos, ¿cuánto era? Más, ¿no? Menos por menos da más. Menos 9b. Menos por menos da más. Listo. Entonces acá hacemos una factorización. ¿Qué términos con qué términos se pueden simplificar o factorizar también, ¿no? Entonces en este caso, esto podemos factorizar con esto. 8b con 9b y listo. Entonces acá, básicamente hay una suma entre los amarillos. 15 más 7, 22. 8 menos 9 menos 1, o sea, sería menos b, menos 8. Listo. Entonces, esta es la resta. Entonces, básicamente la resta de términos es casi lo mismo con la suma. Bueno, en realidad sería lo opuesto de la suma, utilizando el operador menos. Pero para ello requerimos siempre esta ley de los signos, ¿no? Acá está la ley de los signos. Entonces, esto necesitan aprendérselo de memoria. Ya, la ley de los signos, ¿no? Necesitan aprendérselo de memoria, por si acaso. Ya. Listo. Entonces ya no hay mucho que hablar en la resta de términos. ¿Ya? Entonces acá podemos hacer un ejercicio de suma y resta. ¿Ok? ¿Les parece? Suma y resta. Y después vamos a pasar a la multiplicación. O sea, una operación combinada, ¿ya? Entonces acá.
Entonces, la operación combinada de estos dos básicamente sería la simplificación. A la simplificación es la operación combinada de la suma y la resta de términos. ¿Ok? Estamos hablando de términos en general, ¿ya? Más adelante vamos a hablar de qué son los monomios y los polinomios, ¿ya? Entonces, en general, por eso estamos utilizando letras A, B, C, X, Y, ¿no? Ya, simplificación. Entonces, la operación combinada de la suma y resta. Entonces, cuando te pide, por ejemplo, simplificar, así, aquí no me voy a dar espacio, le voy a saltar mejor acá. Estoy copiando el enunciado. Ahí está. Perdón, ahí esto, ¿no? Ahí está, así. Y te pide más términos todavía. Listo, hasta ahí. Por ejemplo, miren, está pidiendo la simplificación de estos términos. Entonces, ¿qué te está diciendo? Haceme la operación combinada de la suma y la resta. ¿Ok? Entonces, miren acá. Yo puedo simplificar esto con nadie, ¿no? Ok, con nadie. Se queda sueltito. Este 2 y cubo se puede simplificar con este. ¿Por qué se puede simplificar? Ya habíamos hablado, donde las parte literal son lo mismo. Tenemos acá una parte literal igual a esta. Y entonces acá se puede hacer la suma o resta o la simplificación en realidad de los coeficientes. ¿Ok? A otra parte que se puede simplificar, por ejemplo, este tercer término. Sí, este tercer término con este, ¿no? Entonces este con este. Se puede simplificar. Este con este ya no, porque no son iguales, la parte literal. Entonces, el resultado R va a ser, este no sueltito está, ¿no? Entonces aquí copio lo que está un sueltito. Este, por ejemplo, está sueltito y este también sueltito. Entonces copio. ¿Qué signo tiene este valor, este término? Tiene el signo más, entonces por eso estoy copiando con su signo. Y este también tiene el signo más, entonces voy a poner más. Ok. Entonces ahora sí, lo rojito. Entonces 2 menos 3 séptimos. Entonces acá 2 y cubo menos 3 séptimos de i cubo. Entonces al hacer la operación, las bases son idénticas, ¿no? Son idénticas, perdón, las bases o la parte literal. ¿Ya? Entonces,
normalmente podemos restar de esta forma fracciones. Así nos han enseñado, ¿no? Entonces, acá entonces, para hacer una resta de fracciones, normalmente acá tenemos que buscar el mínimo común denominador de ambas fracciones. En este caso puede ser 7, ¿no? 7 y 7. Entonces acá 2 por 7, 14 menos 3, 11 sobre 7. ¿Listo? Entonces acá es el valor de 11 sobre 7. Más 11 sobre 7 de i al cubo. ¿Listo? Entonces de la misma forma podemos hacer en la siguiente expresión, en los temas de los amarillos. Entonces acá tenemos menos 2 quintos menos 1/10. Entonces, ¿cómo hacemos la...? Acá así es aritmética, ¿no? Esto es aritmética, por si acaso no es álgebra, es aritmética, entonces estamos usando aritmética. Podemos, el mínimo común denominador, podemos sacarlo acá, multiplicando por 2, que va a ser 2 por 5, 10, y acá multiplicando por 2. Acá vamos a tener 10, 2 por 2, 4, menos 1, que es igual a menos 5 décimos. Y acá podemos sacar quintas, que vale 1. Quinta de 10 es 2. Entonces acá vamos a tener con amarillo también menos 1/2 de x cuadrado y. Entonces básicamente esta es la respuesta. Entonces de la simplificación. No olvidemos que la simplificación es una operación combinada de sumas y restas, ¿ok? Hasta ahí. ¿No? Entonces hasta ahí acabaremos hoy día. Entonces nos vemos más rato.